Vamos a hablar de Greenpeace. Y es que vamos a hablar de Greenpeace porque en la entrevista con Alfredo García, con Operador Nuclear, conté parte de mi historia, de la historia que yo tengo con Greenpeace, o de la relación curiosísima que yo tengo con Greenpeace. Y la historia más o menos es esta, mira. Quienes no lo sepan, además, tengan claro que estamos hablando de la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue ningún juego. La Guerra Fría se murió muchísima gente, simplemente no solían ser estadounidenses ni soviéticos. La Unión Soviética promovía levantamientos armados y organizaciones sociales y demás para hacerse de una posición estratégica en determinados lugares del planeta, sobre todo en América Latina, África y Asia. Esto es independiente de las legítimas exigencias de la ciudadanía que por supuesto se aprovecharon en esto, pero no pienso deslegitimar, como hacía la derecha, las exigencias reales de democracia, de justicia social, de sensatez, simplemente porque las aprovechaba la Unión Soviética en numerosísimas ocasiones. Como ya he contado, el único lugar donde no pagaron la guerrilla fue en México por alguna extraña razón. No por alguna extraña razón, por razones que ya hemos comentado y podemos seguir comentando. En México las guerrillas siempre las pagaron los chinos, pero Rusia ponía los activistas de izquierda y Estados Unidos ponía a los dictadores y los torturadores y los asesinos y los que daban los golpes de Estado y los que reprimían brutalmente a la ciudadanía. Y todo esto parecía una lucha interna de los países, pero se enmarcaba dentro del teatro grande de la Guerra Fría. Y el peligro fundamental de la Guerra Fría. La Guerra Fría era precisamente porque las dos potencias se enfrentaban en una carrera armamentística, pero no estaban enfrentándose, no estaban matándose entre ellos, que era lo que había que evitar y que ambas potencias trataron de evitar. Yo lo conté más ampliamente, por supuesto, en un video dedicado a la Guerra Fría. Y como parte de la Guerra Fría hubo un desarrollo del armamento nuclear, una carrera armamentística, sobre todo de armas nucleares, aunque también de otro tipo, pero sobre todo de armas nucleares, hasta un momento dado en que el arsenal nuclear de las potencias era capaz de destruir toda la vida en la Tierra. Y quienes vivíamos en esos años, yo tenía 15, 16, 17 años y estaba agudamente consciente de que un loco en Estados Unidos o un psicópata en Moscú podía causar la destrucción del mundo tal como lo conocíamos, aunque sobrevivieran algunos, ¿no? De hecho, hay casos, hay un personaje que no sabemos que nos salvó la vida a todos, un militar soviético al que las máquinas le dijeron que había un ataque de Estados Unidos y él se negó a creerlo, cuando su obligación era responder al ataque. Si hubiera respondido al ataque se acabó el asunto, porque las máquinas fallaron efectivamente, no había ataque de los Estados Unidos. A él le pareció muy raro, las cosas no le cuadraban y decidió no responder al ataque, y a ese hombre le debemos quizás todos la vida, incluso quienes nos están viendo ahora. Bueno, y como parte de la Guerra Fría, Estados Unidos hacía pruebas nucleares, y las pruebas nucleares se hacían donde fuera, las hacían al aire libre, las hacían con público, las hacían en lugares subterráneos que quedaron contaminados hasta la fecha. Y por supuesto, el problema es que las armas nucleares ayudaron a que gente como Greenpeace luego rechazara la energía nuclear. Y allí fue el problema. En 1971, Estados Unidos planteó hacer una de tres pruebas nucleares que hizo en la isla de Amchitka, que es una de las Aleutianas, esta cadena de islas que unen Alaska con Rusia, con Siberia. Y un grupo de personas con una fuerte inspiración cuáquera, que es una secta del protestantismo, que tiene sus momentos de gran nobleza, como en la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos del siglo XIX, decidieron, en su análisis de la realidad, sacado más bien de la manga, que una prueba nuclear en las Aleutianas provocaría un tsunami que hundiría California. Y entonces ellos no le tenían miedo tanto a la Guerra Fría, lo que le tenían miedo era al tsunami. Entonces formaron el comité No Hagan la Ola, Don't Make a Wave Committee, así se llamaba. Y empezaron a pedir que no se hiciera la prueba nuclear porque se iban a mojar todos. Esto obviamente revela una ignorancia profunda por parte de esta gente. Es la misma tontería de Donald Trump y si a un huracán le echamos una bomba atómica, tú no tienes idea de las fuerzas
que la naturaleza tiene en acción, ante las cuales la bomba atómica más potente que ha creado el hombre, la famosa, era la Tsar Bomb, me parece, la bomba del zar, que creó la Unión Soviética, de la cual solo probó una, no le hace ni cosquillas, no puede provocarte, se siente, se puede percibirlo, y así se sabía cuando alguien hacía una prueba nuclear, y que se sabe cuando Corea del Norte las hace, porque los sismógrafos lo registran, pero lo registran a niveles bajísimos, no puede provocar un terremoto, no puede provocar un tsunami, y por supuesto todas las películas en las cuales viene un asteroide y lo haces a un lado con una bomba atómica son absolutamente fantasiosas, porque simple y sencillamente no se mide, y cualquiera de ustedes lo puede hacer, medir en newtons las fuerzas que se liberan en un huracán, en un terremoto, en un tsunami, un maremoto que provoca un tsunami, o la fuerza que tiene un asteroide que viene a toda la velocidad hacia la Tierra, y compárelos con los pocos megatones que puede tener la bomba atómica más potente. Es una ignorancia de la física elemental más absoluta, porque no hay que saber física nuclear, simplemente calcular newtons y julios. Bueno, y entonces se subieron a un barquito, contrataron un barquito y se fueron hacia las Islas Aleutianas para impedir que se hiciera la prueba nuclear, cosa que era también además de una ingenuidad enorme, pero ingenuos éramos todos. Y yo en esa misma época, en ese mismo día probablemente, un día antes, día después, junto con mis compañeritos del bachillerato, teníamos 16 añitos, era julio de 1971 y éramos unos muchachos bien hippies, bien lindos, bien ingenuos, bien bonitos, nada más éramos. Y 6 o 7 de nosotros nos presentamos ante la Embajada de Estados Unidos con nuestras pancartitas, protestando contra la prueba nuclear de Amchitka, porque y lo decía yo, se lo decía Alfredo García, una de las carteles me acuerdo, y sé quién lo llevaba, no lo voy a decir nunca, decía, la guerra nuclear es mala para los animalitos y los pajaritos y los conejitos. Y sí es, además, vamos, o sea, esto puede sonar muy cursi, pero es malísima para todos los seres vivos la guerra nuclear y la guerra en sí. Y entonces, bueno, llegó un furgón de la policía y los 6 cupimos ahí dentro, muy contentos, pero bajó alguien de la Embajada de Estados Unidos y decía, oigan, ¿quién es su líder? Y nos miramos todos y decimos, no, nos pusimos de acuerdo un día tomando un café nosotros. Bueno, manden 3 para conversar con nosotros. Y allí fuimos 3, un compañero que ya murió, una compañera que está casada con otro que estaba en la manifestación, y yo. Y fuimos a conversar con ellos. Ellos querían saber si nos movía la Unión Soviética, si teníamos intereses secretos, si éramos del Partido Comunista. Dijimos, no, lo único que queremos es que no hagan pruebas nucleares y que no se siga fomentando el armamentismo nuclear. Quedamos un poco fichados, pero nos dejaron ir. Le dijeron a la policía que nos soltara. Yo todavía me enojé con los policías, pero decía, pues, ¿por qué les va a dar órdenes a ustedes un tipo de la Embajada de Estados Unidos? ¿No? Porque ustedes deberían responder solamente a las leyes mexicanas. Pero bueno, nos dejaron ir y se acabó. Pero Greenpeace empezó así. Greenpeace empezó con un cálculo absolutamente ridículo, anticientífico, y siguió siempre así. Y así ha ido reescribiendo su historia. Por ejemplo, Paul Watson, que luego hizo esta organización de los mares y que está considerado un ecoterrorista, pues él dice que fue de los fundadores y Greenpeace dice que no eso no tiene nada que ver con ese Paul Watson, que sí andaba por allí, pero no fue de los fundadores. Patrick Moore, que se pasó al otro lado, que se ha vuelto un enorme crítico de Greenpeace, pero también se ha pasado al lado del negacionismo de ciertos problemas reales como el calentamiento global, también estaba allí, pero dice, no, Patrick Moore no estaba con nosotros somos todos buenos, puros, limpios y sanos. Mira, no son buenos, puros, limpios y sanos. Toda la política de Greenpeace está basada en creencias que no están validadas científicamente. Su lucha contra los transgénicos, su lucha contra la energía nuclear de fisión, que es en la que trabaja Alfredo García y en la que yo, por supuesto, creo que debemos fomentar como parte de la transición hasta que tengamos la energía que todos queremos, que es renovable, verde, limpia, sin emisiones y cubierta de rico chocolate, con sabor a menta. Pero mientras no tengamos eso, las nucleares nos van a servir muchísimo. Pero también están en contra de la fusión nuclear, están en contra del proyecto ITER, pero también están en contra, y luego están en contra de ciertas cosas en ciertos países, pero no en otros, porque depende de quién paga. El problema es nadie sabe quién los financia. No responden ante nadie. No tienen ninguna responsabilidad
ni ante la ciudadanía, ni ante las Naciones Unidas, ni ante ningún gobierno, ni ante nadie. Son absolutamente autónomos. Cuando van y hacen mediciones de radiación en Fukushima, que lo hicieron, y tenían valores que por supuesto sobrepasaban todos los que estaba midiendo la Agencia Internacional de Energía Nuclear, no hay quien valide sus mediciones. Cuando dicen que encontraron nitritos y nitratos en tal otro sitio, ahora que tienen un problema con una granja en Caparrós, que quieren que no haya muchas vacas juntas, sino quieren que las vacas estén esparcidas comiendo pasto por miles de hectáreas en vez de estar en una granja intensiva relativamente controlada. También es que hicimos mediciones, ¿vale? ¿Dónde están los estudios? Bueno, no, tú tienes que creernos, porque a Greenpeace hay que creerle. A Greenpeace hay que creerle todo. Fue por eso que en 2016 un señor que se llama Richard Roberts, y que ustedes deben conocer, organizó a más de 100 premios Nobel en una carta pidiéndole a Greenpeace que dejara de oponerse al arroz dorado, para que la distribución del arroz dorado en Asia, y acusándolos de un crimen contra la humanidad. Y lo curioso es esto: Richard Roberts es un tipo del que seguramente usted ha oído hablar, porque es premio Nobel de Química, pero una vez le inventaron una entrevista en España donde decía que las grandes farmacéuticas hacían medicamentos que provocaban que las enfermedades se volvieran crónicas, que cronificaran las enfermedades. Y si usted busca a Richard Roberts en español, todo lo que sale de él es esto, que fue una entrevista que se inventó un periódico español, que es La Vanguardia. Y yo cuando buscaba a Richard Roberts en inglés, descubrí que en inglés no había referencias a estas cosas. Él decía que bueno, que a las farmacéuticas no les interesan mucho las curas y prefieren estudiar medicamentos para atender afecciones crónicas, porque eso es negocio para ellos. Por supuesto, lo que yo tomo contra la hipertensión lo tengo que tomar todos los días, soy mejor negocio que si me curan de algo. Pero eso no quiere decir que hagan crónicas las enfermedades. Lo que defendía el doctor Roberts es que haya más inversión pública para investigar las curaciones, para investigar verdaderas curaciones. Eso es lo que él defiende, pero jamás habló de que las empresas abandonaban investigaciones, que es lo que dice el mito, y creaban medicamentos para cronificar las enfermedades. Y esto en español está en todos lados y en inglés no estaba en ningún lado. Entonces me hizo tan raro que le escribí al doctor Roberts. Está la entrevista, la publiqué en mi viejo blog, El Retorno de los Charlatanes. Le dije: doctor Robert, dicen que usted dijo esto, ¿usted lo dijo? Dice: no. Y ya, pues mire, aquí está la entrevista. Dicen: ya me voy imaginando qué pasó, pero no, yo nunca dije eso, lo que digo es esto, y eso sí lo he dicho en todos lados. No sé, ya lo sé, sí, claro que lo ha dicho. Que las farmacéuticas no son hermanitas de la caridad, ni les interesa el bien común como fundamento esencial. No, como en ningún negocio de este mundo. Lo que no quiere decir que sean malvados, pues ellos están ahí para lo suyo. Su negocio es su negocio. Y el dinero público debe aplicarse precisamente para subsanar los defectos de las empresas privadas. Esto tampoco debería ser novedad para nadie. Entonces el doctor Roberts tiene muy mala imagen en el mundo en español, pero cuando él organizó la carta contra Greenpeace, había gente que no sabía ni dónde tenía los pies, porque miraban para todos lados y decían: pero si este es el que estaba en contra de las farmacéuticas. No está en contra, estaba explicando cómo funcionan para buscar financiamiento para otro tipo de investigaciones médicas. Él tiene una empresa privada, por cierto, de suministros médicos. Y la gente no sabía qué hacer con Roberts. Es muy grave que nadie nombre a los directores, que nadie elija a los directores de Greenpeace de cada región, que luego son los que nombran a los directivos de Greenpeace a nivel internacional, y que son los que deciden qué campañas se hacen y qué campañas no se hacen en dónde. La gran mayoría de sus dirigentes son profesionales que ganan entre 80 y 100,000 euros al año. Yo me acuerdo cuando yo alguna vez me acerqué a los chavales que estaban por la calle en Madrid, que estaban con el chalequito de Greenpeace y tratando de conseguir gente que firmara para poner dinero. Yo les preguntaba: oye, pues tú eres voluntario al Mundo Verde. Dice: no, yo cobro 1,000 euros al mes por hacer esto 8 horas al día. Soy un empleado más. Claro, luego yo hablaba con ellos, salían horrorizados. Me gusta un poco así hacer la provocación terrorista. Pero Greenpeace nunca se ha basado en la ciencia. Greenpeace detesta la ciencia. Greenpeace sospecha de la ciencia, sospecha de los científicos, porque su visión es absolutamente también mística,
religiosa basada en creencias, en la creencia de que es mejor ciertas cosas que otras, aunque se demuestre lo contrario. Y esto lo sé porque yo le hice una larga entrevista a Mario Rodríguez, que acaba de abandonar la dirección de Greenpeace después de 10 años de ser el director de Greenpeace, una entrevista que no he logrado publicar, también lo he contado en otras ocasiones, pero donde yo le decía, bueno, pero ¿por qué no usar transgénicos aparte de esto? Porque nosotros creemos que los cultivos naturales son mejores. Nosotros creemos. Una organización internacional con un presupuesto por encima de los 200 millones de euros al año, muy por encima, probablemente, porque además tampoco rinden cuentas a nadie, sacan un informe anual que les tienes que creer, porque tampoco está aprobado, pero con 200 millones de dólares al año, con influencia en 55 países, y me estás diciendo que funcionas por tus creencias que no puedes probar, parece gravísimo, parece absolutamente grave. Así que esa es la historia con Greenpeace. Creo que tenemos que ser críticos. Cuando aplicas el pensamiento crítico, no solo se le aplica aquellas cosas que te molestan, sino también se le aplica aquello que crees que está de acuerdo contigo. Mucha gente acepta el Evangelio según Greenpeace porque son los buenos por decreto. Pero esto es totalmente absurdo. Si no tienes evidencia sobre lo que ha hecho o dejado de hacer Greenpeace, los cultivos que ha destrozado, el fingimiento de que tiene personas que son voluntarios y que hacen cosas cuando en realidad no son voluntarios, son profesionales pagados, cuando niega el conocimiento científico, cuando se inventa cifras, cuando ataca, se inventa tóxicos. Por ejemplo, me acuerdo de la campaña tan ridícula que tuvieron sobre la ropa tóxica, la ropa que te iba a matar. Greenpeace se la pasa diciendo que nos va a matar todos. Yo no sé cómo seguimos vivos. Entonces, claro, la ropa tóxica y la tabla de rojo y verde que saca Greenpeace, o sacaba antes, no sé si siguen teniendo la desvergüenza de sacarla, donde acusaban a distintas empresas y a los productos de distintas empresas básicamente de lo que se les ocurría, porque en numerosas ocasiones se demostró que estaban mintiendo y falseando los hechos. Tenemos que ser críticos también de los que son los buenos por decreto, los buenos porque nos dijeron que eran los buenos porque suenan bien, los buenos porque tienen labia. Eso es caer en embustes. Obviamente es importante la lucha por el medio ambiente, claro que sí, obviamente hay que evitar la contaminación, claro que sí, obviamente hay que cuidar nuestros alrededores, simple y sencillamente porque de ellos vivimos. Si destruimos el medio ambiente nos morimos nosotros, así que aunque sea por egoísmo, sí, por supuesto que sí. Algunas de las cuestiones que ha manejado Greenpeace, sobre todo, por ejemplo, respecto de deforestación, por supuesto que tienen que ser defendidas, pero eso no implica una aceptación crítica de cualquier cosa que se le ocurra a alguien que se ponga logotipo por allí y nos diga que él sabe más de lo que saben las personas que han estudiado, porque en Greenpeace no hay científicos. Y los pocos que hay que no están en los puestos dirigentes son personas que han renunciado a la ciencia. Y usted conoce a gente que ha renunciado a la ciencia. Usted conoce al doctor Sandín, que es un biólogo que da clases en universidades en España y que dice, sin embargo, que la evolución no existe. Usted conoce a Marilena Álvarez Bulla, la bióloga mexicana, que niega que se inventa falsedades sobre los transgénicos y se inventa falsedades sobre los cultivos tradicionales en México. Usted conoce a renegados de la ciencia, Sheldrake, el biólogo que luego decía que los animales eran telépatas, nunca lo puedo demostrar, pero vive de eso todavía, etcétera, etcétera. Esos son los pocos científicos que hay en Greenpeace. No hay gente seria de universidades, pero mucha gente tiene miedo de meterse con Greenpeace y esto sí debería preocuparnos. Científicos, biólogos, físicos nucleares, ingenieros nucleares, que tienen miedo, y luego son 1, 2 o 3, como Alfredo García en la energía nuclear, o J.M. Mulet en el mundo de la biotecnología, los que se están empezando a atrever cada vez más, afortunadamente, yo creo que ha tocado techo y a Greenpeace, que se atreven a decir, es que no es cierto, no es que opinemos tal, no es que seamos los malos de la película, es que lo que están diciendo estos señores, tan bien pagados, tan convencidos de su religión, no es cierto. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.